Dios lo bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor por estar aquí hoy jueves. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Bendito y alabado sea tu nombre, Jehová. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, tu amor infinito, tu gracia, Señor. Oh Padre, aún no podemos entender, Señor, cómo un Dios santo, 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 se ha acercado, Señor, a pecadores como nosotros, Señor. Oh Padre, te doy gracias, Señor, por ese amor eterno con que nos has amado, Señor. Gracias por habernos buscado, Señor, por habernos dado la salvación y la vida eterna, Señor. Te pido, Señor, ahora en este momento, Señor, sea tu Espíritu Santo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que podamos, Señor, ser oidores, Señor, pero también hacedores, Señor. Tu palabra, Señor, es aquella, Señor, que nunca retorna vacía, Señor. Tu palabra cumple el propósito para el cual ha sido enviada, Señor. Te doy gracias, Padre. Toma el control de mi vida, Señor. Me pongo en tus manos y haz tú, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, amados hermanos? Muy bien, hermanos, el día de hoy vamos a tocar el tema sobre la sexualidad, un regalo de Dios, un don divino. Y primero que nada, quería preguntar ¿qué se nos viene a la mente cuando hablamos de sexualidad? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando hablamos de sexualidad? ¿Algo bueno, algo malo? ¿Algo que no se debería de hablar? Muchos de nosotros, y estaba viendo algunas entrevistas de pastores que daban testimonio de que en la crianza que habían tenido, sus padres tampoco les habían hablado de la sexualidad. Y muchos de ellos tenían más de 60, 70 años. Y al parecer, en este tiempo, también es muy poco las personas o los padres de familia que nos encargamos de hablar con nuestros hijos de la sexualidad. Entonces, vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28, donde nos muestra cómo Dios es quien crea la sexualidad, ¿no? Génesis habla de la creación y en el capítulo 1, versículo 27 y 28 dice así: y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer, los creó. Y los bendijo Dios con estas palabras: reprodúzcanse, multiplíquense y llenen la tierra. Domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que rectan sobre la tierra. Entonces,
vemos que la sexualidad no es un invento del mundo. Dios ha creado al hombre, varón y mujer, sexo masculino, sexo femenino. No hay otro sexo, solamente ha creado varón y mujer. El tema de la sexualidad debe ser un tema que no se debe de tocar. No debería ser un tema que en nuestros hogares no se debería de tocar, porque ahora vamos a ver la importancia sobre la cual, cómo Dios nos da prácticamente, en la palabra de Dios tenemos mucha sabiduría a través de los consejos de Dios, mucha instrucción. ¿Y para qué? Para que nosotros podamos, bajo los principios bíblicos, si obedecemos a la palabra de Dios y hacemos tal como ella nos manda, entonces no tendremos que pasar muchas consecuencias que quizás el desconocerlas o el no obedecerlas nos traerán a nuestra vida dolor. Miremos en Génesis 2:24, dice, y aquí está cómo Dios instituye el matrimonio, ¿no? Dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán un solo ser. Dios crea al varón, a la mujer, y Dios también determina que el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y dice que se hacen un solo ser. Entonces, esto del matrimonio es un diseño para que el hombre, dentro del marco del matrimonio, pueda disfrutar de esa sexualidad que hay entre el hombre y la mujer. Solamente lo podemos hacer dentro del matrimonio, disfrutar de la sexualidad dentro del matrimonio. Lo que se haga fuera del matrimonio se llama fornicación. Si alguien no se ha casado y está todavía soltero, y como en el mundo nos enseña, ¿no es cierto?, que podemos probar, que podemos estar con una persona y si no nos va bien podemos dejarla y empezar otra relación. Entonces, para Dios nos habla de que el hombre deja a su padre y a su madre, se une a ella, son un solo ser. Un solo ser. ¿Y esto qué implica? Al ser un solo ser, que tanto el hombre como la mujer tienen que respetar a su esposo, serle fiel, tanto el hombre como la mujer y la mujer a su esposo. Y vamos a ver para esto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 3 al 5. Dice, la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. O sea, aquí Dios nos dice que la voluntad, su voluntad es
que nos apartemos de toda inmoralidad sexual. Por eso, el hombre que se casa con su mujer tiene que serle fiel. La mujer que se casa con un hombre tiene que serle fiel. Y Dios dice que debe de santificarse y apartarse de toda inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es el adulterio, es la fornicación. Entonces, Primera de Tesalonicenses nos dice, la voluntad de Dios es que seamos santificados y que nos apartemos de toda inmoralidad. Cuando Dios crea la sexualidad, lo crea no solamente para que ambos tengan relaciones sexuales, sino también para que esa intimidad se unan no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Y no solamente emocionalmente, sino también como un proyecto de vida. Porque el hombre cuando se casa no lo hace para 5 años, 10 años, lo hace para toda la vida. Entonces, el otro motivo es también para procrear. Por eso leíamos en el capítulo 1, versículo 27, que Dios dijo, multiplíquense, ¿no? Que se reproduzcan y que llenen toda la tierra. Y lo otro es, como dice en Proverbios 5, 18, 19, ¿no? Dentro del matrimonio, tú puedes con tu esposa hallar el placer porque es un compromiso conyugal. ¿Quién puede buscar Proverbios 5, 18, 19? ¿Alguien lo tiene? Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa su gacela, sus caricias se satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Amén. Entonces, yo tengo en esta versión, bendito sea tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud. Amén. La mujer de nuestra juventud. Y una de las cosas que vemos aquí es cómo especifica la Escritura, ¿no? En su amor recréate siempre, dice, que en todo tiempo sus caricias te satisfagan. Eso quiere decir que el matrimonio, esa relación conyugal es exclusiva, ¿no? Porque lo otro, si tú buscas en otra mujer lo mismo que quieres buscar dentro de tu matrimonio, pues eso se llama adulterio. Dice el Señor, gózate con la mujer de tu juventud, en su amor recréate siempre, en todo tiempo sus caricias te satisfagan. Como dice, bendito sea tu manantial. Hay una razón, hermanos, por la cual Dios ha determinado que la sexualidad sea establecida de esta manera. Nosotros sabemos que a partir de la adolescencia, a partir de los 12 o 13 años, ya hay cambios físicos y hay cambios hormonales en los adolescentes. Y sin embargo no es una edad, a pesar de que hay cambios físicos y hormonales, muchos dicen que a los 13 años, 14 años, una niña puede quedar embarazada, puede concebir. Pero también dicen muchos
de que hay muchos problemas de riesgo porque ese cuerpo no está preparado aún. Entonces, salirnos del plan de Dios, de cómo Dios ha diseñado el vivir la sexualidad, va a traer dolor, confusión, heridas a nuestra vida y vamos a tener que sufrir las consecuencias. Mas, sin embargo, cuando vivimos en el marco del matrimonio, tal como Dios lo ha establecido, entonces eso es muy diferente porque allí vemos el propósito de Dios, que es que ese matrimonio glorifique a Dios y que podamos ver en ese matrimonio el amor, la unión y el proyecto de vida para que esa familia pueda seguir cumpliendo los principios bíblicos. Vamos a 1 Corintios, capítulo 6, y nuevamente el Señor habla de la inmoralidad sexual. 1 Corintios capítulo 6, del 18 al 20. Dice así: huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Y el Señor nos manda, dice, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa ocurre fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Una de las cosas que podemos ver es que Dios nos advierte, ¿no? Dios nos advierte, Dios establece que todo lo que el hombre haga fuera de los principios bíblicos va a tener una consecuencia. ¿Por qué Dios nos manda tanto al hombre como a la mujer que deben de guardarse, que deben de huir de la inmoralidad sexual? Dice que fue diseñado para bendecir el matrimonio, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque el amor verdadero espera. O sea, si yo no he pasado por ese proceso de estar en la iglesia en mi adolescencia o en mi juventud, antes de casarme, porque no pertenecía a la iglesia todavía, era una persona católica, pero una de las cosas que yo nunca tomé en cuenta era que si tenía que casarme por la iglesia o podía vivir así. Y simplemente yo tomé una decisión y dije, sí, me caso. Por religioso me caso. Pero no tenía yo la idea de que el casarte y hacer votos delante de Dios iba a tener una consecuencia que iba a ser la bendición de tener a Dios como testigo en mi matrimonio, ¿no? Y ahora que veo esto, me doy cuenta de que cómo nosotros desconocemos muchas cosas, y yo la verdad, en mi ignorancia, yo decidí
casarme. Mis padres no eran casados, eran convivientes. Pero yo cuando mi esposa sale embarazada, yo todavía no había hablado con mis suegros. Recién cuando ella sale embarazada, yo voy a buscar a mi suegro para decirle que quería casarme con su hija. O sea, hice las cosas al revés, ¿no? Y de verdad que hoy en día yo no quisiera que mis hijas hagan lo que yo hice algún día, ¿no? Entonces, ahora yo puedo ver qué importante es que el hombre y la mujer sepan guardar su cuerpo y sepan mantenerse vírgenes hasta llegar al matrimonio. Miren, una de las cosas que encontré en una entrevista que le hacen a una joven de 23 años, una estudiante, el reportero le pregunta, ¿te puedo hacer una pregunta? La chica le dice, sí. ¿Eres virgen? Y la chica le dice, sí. Y de inmediato el reportero se asombró y le dijo, ¿en qué mundo vives? Eres una troglodita. A tu edad, muchas chicas ya han experimentado el sexo. ¿Por qué no has tenido relaciones sexuales? Y ella le dijo, porque quiero tenerlas cuando llegue a mi boda y me pueda casar. Allí recién lo haré. Dice que ese reportaje corrió a nivel televisivo y muchos criticaron a la jovencita. Y ese es el mundo, ¿no? El mundo aconseja que puedes tener relaciones sexuales a los 14, a los 15, a los 16, a los 17, que no va a pasar nada. Y esa mentira es la misma mentira que vemos en el jardín del Edén, cuando la serpiente le dice a Eva, Dios ha dicho que morirás si comes del fruto del bien y del mal. No, no morirás, sino que serás como Dios. Y dice que Eva vio que era fruto codiciable. Y así creo que vemos nosotros en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, el sexo, ¿no? Vemos una chica y corremos detrás de esa chica. Y nos enamoramos de una, de otra, y de otra, y de otra, y de otra. Yo no voy a contar cómo ha sido mi juventud, pero ahora mirando este tema, en verdad, yo veo cómo pude entender cómo dice la Escritura, estando muertos en vuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Porque esa vida pecaminosa, esa vida en la cual uno piensa que puede acostarse con cualquier mujer y que se puede, no sé, en el trabajo, en la vecindad, tener una por aquí, otra por allá, y como le llamaban en aquellos tiempos, siendo un Don Juan, ¿no? Con una, con otra, con una, con otra. Sin embargo, la sociedad, hace muchos años atrás, aplaudía a los Don Juanes, pero criticaban a una mujer que no era virgen. Entonces, esto de la sexualidad, esto de guardarnos hasta llegar al matrimonio vírgenes, es porque Dios quiere que nosotros tengamos pureza sexual. Y Dios lo ha establecido así. No es por voluntad del hombre, sino que Dios
nos advierte que debemos huir de toda inmoralidad sexual. La pornografía, la masturbación, la homosexualidad, eso son desviaciones sexuales. Y nosotros, amados hermanos, como hijos de Dios, como creyentes, debemos ir a la Biblia para poder entender los propósitos de Dios y por qué muchas veces tenemos que lidiar con nuestros hijos, en que nuestros hijos quieren salir, quieren tener amigos, sean cristianos, no cristianos, quieren estar hasta las 2, 3 de la mañana en la calle y no se dan cuenta que todo eso tendrá como consecuencia que conocerán personas que lo único que querrán es hacerles daño. Lo único que querrán es acostarse con ellas o con ellos y después, como dice, si te vi, no me acuerdo. Porque hoy en día eso es así. Y muchos de los jóvenes que están aquí han escuchado ese término que dicen, fue un choque y fuga. O sea, la encontré en la discoteca, la encontré en tal lugar, pero no pasó nada. Simplemente conversamos, dijimos, mira, hoy día, mañana no te conozco. Yo soy casado, tú eres casada y chao. Pero bueno, vamos a 1 Corintios 6, del 9 al 10. Dice, ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, no heredarán el reino de Dios. Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, todas estas cosas que Dios nos advierte, debemos tomarlo en cuenta. No solamente los adolescentes, también los jóvenes y también con mucha mayor razón los adultos, porque ninguno de nosotros estamos exentos de caer en tentación. Todos los que estamos aquí podemos caer en tentación en cualquier momento. ¿Por qué debemos hablar con nuestros hijos estos temas de la sexualidad? Porque si no lo hacemos nosotros, el mundo los va a bombardear, y de hecho que los bombardea, y les va a distorsionar la verdad, y nuestros hijos van a empezar, como les decían antes, a decir, pero mi amiga tiene su enamorado y sus padres no le dicen nada. O sea, papá, ¿por qué yo no lo puedo hacer si mi amiga tiene su enamorado, lo consienten en su casa, se queda hasta las 12 de la noche y no pasa nada? ¿Por qué tenemos que hablar con nuestros hijos de este tema? Porque es parte del plan de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos y de hablar con ellos de acuerdo a las edades, porque un niño de 7, 8 años no te va a entender de cosas que no va a poder digerir cuando tú les digas, ¿no? Un niño pequeño, tú le puedes enseñar cuáles son sus órganos, por qué es niño, por qué es niña, ¿no? Un adolescente, ¿cómo le puedes hablar al adolescente en la edad de la pubertad
cuando ya está desarrollando su cuerpo, su voz, cuando está creciendo, cuando hay cambios en su cuerpo, ¿no? No solamente físicos, sino también emocionales, hormonales. Y es el momento en que nosotros como padres debemos de conversar con nuestros hijos. Y con los ya adolescentes debemos hablar sobre esto que estamos hablando ahorita. La pureza sexual, la virginidad y que todo ello, todas las decisiones que puedan tomar ellos, traerá consecuencias buenas o consecuencias malas. Porque de hecho, esto es un trabajo de no solamente un día. Si queremos trabajar en la vida de nuestros hijos, en el área sexual, tenemos que ser intencionales, tenemos que estar allí con ellos, acompañándoles, hablándoles, dándoles confianza para que de alguna manera ellos también nos pregunten y, sobre todo, que nosotros podamos orar por nuestros hijos, si tienen alguna lucha, si tienen alguna cosa que esté en ellos. A veces se pueden estar despertando algunos deseos. Todos acá hemos pasado por la etapa de la pubertad. Algunos, los varones, despiertan, ¿no? Y están prácticamente con la truza mojada. Son cosas normales, pero que muchas veces no nos atrevemos a hablar con nuestros hijos de esos cambios. Y en realidad son cosas muy importantes, porque si nosotros damos por sentado que nuestros hijos lo van a aprender, un hombre decía, nuestros hijos saben más de sexo que nosotros, pero saben del sexo sucio, no del sexo como Dios lo ha establecido. Del sexo sucio sí lo saben, porque eso lo encuentran en las revistas, lo encuentran en las redes, por los amigos, por todas las malas influencias. Ese sexo sucio. Pero de parte de nosotros deberían aprender cómo Dios ha establecido que el hombre debe tener la sexualidad dentro del matrimonio. ¿Cuáles son los peligros actuales? Nuestra cultura promueve el sexo, ¿no? Yo soy representante de ventas en una empresa y trabajamos con los preservativos piel. El otro día, la capacitadora nos decía, dentro de la capacitación nos decía, por favor, siéntase con toda libertad de hacer las preguntas, porque miren, comenzó a agarrar los preservativos, comenzó a agarrar los lubricantes y tenían hasta un objeto que le llaman consolador, ¿no? Y ella decía que ahora el foco para ellos son los homosexuales, porque ellos son los que consumen eso. Y dentro de todo lo que ella decía, verdaderamente hablaba de muchas aberraciones, de juegos sexuales, hablaba de fantasear, hablaba de cosas que no las podría reproducir, pero ¿saben qué? El mundo lo que quiere es distorsionar lo que Dios ha establecido. Y yo podía ver que verdaderamente esa es la realidad. Y dentro del grupo que nosotros tenemos, hablaban y decían, y hasta las chicas que también trabajan en el grupo de vendedores, se reían y también aportaban y también decían, sí,
eso no es malo, ¿no es cierto? Y ellas le respondían, no, no es malo, si estás con tu pareja. Entonces, vemos cómo el mundo se está encargando de promover el sexo como algo casual o algo que es necesario para tú conocer a la otra persona, ¿no? O sea, mira, date una oportunidad, pues, con tal persona, a ver, total, ella te gusta, tú le gustas. Bueno, si no les va bien, ya se separan. Eso es lo que promueve el mundo. Y uno de los términos que utilizan es el sexo seguro, porque te dicen, te compras tu preservativo y no pasa nada. O sea, no la vas a embarazar, no vas a tener ningún problema de tener una responsabilidad con esa persona. Entonces, todo esto que el mundo promueve es un engaño, porque lo único que hace en nosotros o en el ser humano es acostarte con alguien por una simple atracción. No porque verdaderamente tú tengas un proyecto de vida con esa persona, no porque tú quieras casarte, tener hijos, criarlos, educarlos y poder ver a tus hijos siendo profesionales, desarrollándose, no, simplemente por un tema de el desenfreno que hay en poder obtener placer. Y ese placer se mezcla con la pasión y esa pasión se mezcla con el deseo y todo eso termina pervirtiendo el propósito por el cual Dios no ha establecido eso. De allí, de esas relaciones, vienen los embarazos no deseados. Dicen que hay un gran porcentaje a nivel mundial de embarazos no deseados. Y el mayor porcentaje, ustedes deben de saber también, es por el abuso sexual, por violaciones. A niñas de 13, de 14 años, que mueren porque no soportan todo ese proceso. Vamos a ver en Proverbios, capítulo 6, versículo 32. Miren lo que dice. Pero cometer adulterio es no tener cabeza, dice en esta traducción. Quien adultera se corrompe a sí mismo. Hoy en día hay acceso al Internet y sin que tú ingreses a esas páginas, llegan por sí solas. ¿Y eso qué genera? Que los niños, los adolescentes, los jóvenes sean atrapados y por lo tanto poco a poco se van dañando su mente, su corazón, distorsionan el modelo, el diseño que Dios ha establecido y pierden todo el significado de lo que es el amor. Porque para muchos el amor es sexo. Para muchos hablar de amor es hablar de sexo, ¿no? Y dice en Filipenses 4:8 que todo eso contamina el pensamiento
en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. ¿Alguien lo puede leer? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Amén. Amén. La pornografía te esclaviza, te hace adicto. Y aparentemente uno piensa que no va a ser así. Pero cuando ya te das cuenta, entonces ya no puedes salir de eso, ¿no? Y todo eso es propio de un alejamiento de Dios. Te apartas de Dios, pierdes la sensibilidad al pecado y llegamos a ser como lo que hacen el común denominador de las personas, ¿no? Que imitamos ya lo que todos hacen. En lugar de obedecer a Dios, lo que hacemos es hacer lo que hacen todas las personas. Dejamos la ley de Dios, los consejos de Dios, por lo que el mundo nos enseña, por lo que el mundo nos dicta, por lo que el mundo dice, es normal, no va a pasar nada. Si lo haces, no vas a tener ninguna consecuencia. Los deseos sexuales no fueron creados por Dios para satisfacernos a nosotros mismos, sino que existen para lograr una unión. Es un deseo mutuo entre dos personas. ¿Por qué es un deseo mutuo entre dos personas? Cuando hablamos de la masturbación, eso es un deseo sexual en el cual solamente el hombre o solamente la mujer se masturba para conseguir prácticamente tener el orgasmo, ¿verdad? Entonces, no es para eso. Dios no ha creado la masturbación. En la Biblia hay una historia donde hablan de Judá, cuando Judá le dice a su hijo que se case con la hija de su hermano para que levante descendencia. Y dice que este hijo, Onán dice que cada vez que tenía relaciones con esta mujer, dice la Biblia, estoy parafraseando, dice, vertía en tierra. O sea, no quería dejar descendencia. Y dice que Dios lo mató, le quitó la vida. Pero no porque hacía eso, sino porque él no quería asumir esa responsabilidad que se le daba al hermano de levantar descendencia cuando el hermano moría, el otro hermano tenía que levantar descendencia. Y allí vemos cómo hay tanta perversión en la masturbación, ¿no? En los deseos sexuales, y nosotros mismos muchas veces pervertimos lo que Dios ha hecho bueno, lo llevamos a lo malo, ¿no?
Dentro del matrimonio, nosotros podemos acariciarnos, podemos tocarnos, podemos tener relaciones sexuales, pero mientras no estamos dentro del matrimonio, eso no puede suceder, porque tanto el hombre como la mujer tienen que saber guardarse, tienen que mantenerse vírgenes, y como para este tiempo ya la sociedad es una locura que alguien que se va a casar diga, yo soy virgen y mi novio también es virgen, y la sociedad dicta eso, ¿no? De que ya no debería de ser así. Entonces, miren hermanos, cómo puede distorsionar el enemigo de las almas lo que Dios hizo, y dice la Biblia, todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera, pero el enemigo de las almas se ha encargado no de crear, sino de distorsionar lo que Dios hizo bueno, lo ha hecho prácticamente para que el hombre prácticamente desobedezca a Dios y viva su vida sexual, no de la manera que Dios demanda, sino de la manera que el mundo quiere hacerlo, con un desenfreno, dejando que tus pasiones prácticamente las pasiones desordenadas de las que habla la Escritura, ¿no es cierto? Y todo eso está prácticamente pervirtiendo nuestras generaciones, ¿no? Los adolescentes de ahora, los jóvenes de ahora, ya no quieren mirar la sociedad, los jóvenes de ahora ya no quieren mirar desde la perspectiva bíblica cómo es que deben de llegar al matrimonio, sino que simplemente lo hacen algunos por un contrato, que yo me caso contigo, pero no vas a tener parte de mis bienes, que yo me caso pero no quiero tener hijos, o como dice los padres coparentales, que se ponen de acuerdo, no tienen relaciones, pero dicen queremos adoptar un niño. Y todas esas cosas son cosas que el mundo está enseñando, el mundo está promoviendo, el mundo está haciendo que nosotros dejemos la palabra de Dios y vayamos detrás de todo ello, ¿no? La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo está en nosotros y dice la Escritura, el cual recibiste de Dios, no es de vosotros. El Espíritu Santo ha sido dado por Dios a cada uno de nosotros. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Y cada vez que nosotros vemos pornografía, dejamos que nuestros deseos sexuales se perviertan, pues lo que estamos haciendo es alejarnos de Dios, contaminándonos con la inmundicia, y estamos diciéndole a Dios, lo que tú quieres para mí, yo no lo acepto. Una de las cosas que vemos en la historia de José y de Daniel es que José huyó, ¿no es cierto? Huyó de la mujer que quería acostarse con él. Y dice la Biblia que ella insistía, que ella le decía, acuéstate conmigo, pero José dice, cuando ella le dijo,
lo asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó. Y José dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Esta es una demostración de cómo nosotros ponemos a Dios primero, antes que el placer. Él le respondió, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? En los momentos en que estamos, o mejor dicho, me voy a poner como ejemplo, en nuestra juventud, cuando estamos con la enamorada, la llevamos por donde había un poste quemado, ¿no? No había luz y ahí te metías para poder tocarla, para darle un beso, para acercarte más. Nada tenías que hacer ahí, pero tú buscabas ese lugar. Buscábamos ese lugar, ¿no? Pero miren lo que propuso en su corazón José y no aceptó acostarse con esta mujer. Y lo vemos también en Daniel cuando dice la Escritura que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino del rey. Propuso en su corazón estar firme. Y esas son las cosas que debemos nosotros, todos en general, no solamente los adolescentes, los jóvenes, todos, proponer en nuestro corazón no cometer ese pecado contra Dios y huir de las tentaciones, ¿no? Una de las cosas que también es una tentación para los jóvenes, para los adultos, son las vestimentas, ¿no? Vemos muchas veces en la calle, o si hay alguno que le gusta ir a la playa, hay vestimentas provocativas que pueden despertar fácilmente los deseos carnales. Y, miren, les voy a enumerar, no sé si se hará algo común, pero una falda larga con abertura profunda puede despertar el deseo en un hombre. Una falda larga con una abertura bien pronunciada. Una falda muy corta, o sea, una minifalda. Una ropa apretada y transparente. O sea, se ponen pantalones blancos, ¿no? Y bien ceñido. Y para los hombres, una camisa con botones desabrochados, dice. O sea, para que le vean que tiene pelos en el pecho, para que vean que hace, ¿no?, pesas, para que le vean los músculos con polo manga cero. Y todo eso despierta esos deseos carnales. Gálatas 5:23 nos enseña sobre el dominio propio y eso debe ser para nosotros un desafío de poder dominar esos deseos carnales, pero no lo vamos a dominar nosotros, sino recurrimos a Dios por medio de Cristo para que nos ayude, para que nos dé esas fuerzas, sabiduría para salir de esos lugares, para no mirar, para no caer en esas tentaciones. Y bueno, hermanos, Laura me ha ganado. Una de las cosas con las cuales hoy día me identificaba era que en mi adolescencia y juventud
no he sido ajeno a todas las cosas que yo les he leído. En mi etapa de adolescencia y juventud han habido muchas de esas cosas muy pecaminosas, cosas en las cuales ahora puedo entender cómo es que Dios demanda que el hombre, a través de su palabra, sea instruido y a través de la sabiduría de Dios pueda corregir todas esas cosas. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a corregir esos caminos. En el Salmos 103, 14, pues Él sabe de qué estamos hechos. Él bien sabe que estamos hechos de polvo. Mis hermanos, las mismas debilidades que he tenido yo a los 14, 15, 16 años son las mismas debilidades en las que he caído yo. Creo que muchos de nosotros hemos caído. Pero Dios, a través de su gracia, a través de su infinita gracia y su infinita misericordia, Él nos perdona si fallamos, si hemos estado haciendo cosas que no están en el marco bíblico. Cada vez que nosotros venimos a Él arrepentidos, con un corazón sincero, Dios nos da la oportunidad de poder seguir adelante. Porque no se trata de nosotros, se trata del Dios que nos ha perdonado y el Dios que nos ha limpiado con su sangre preciosa. Entonces, mis hermanos, podemos cometer muchos pecados, pero Dios, a través de la vida de Cristo, nos entiende. No estoy diciendo que tenemos licencia para pecar. Lo que les estoy diciendo, amados hermanos, es que debemos de pedir a Dios que ese pecado no se enseñoree, no nos esclavice, porque Cristo vino para darnos libertad. Y la Biblia dice, aquel al que el Hijo os libertare será verdaderamente libre de toda atadura, de toda opresión, de todo deseo pecaminoso, de todo deseo carnal, de toda perversión, de todo. Así que Dios le bendiga, amados hermanos, y que podamos cada uno de nosotros cumplir con la tarea como padres de revisar con nuestros hijos cómo están llevando su sexualidad, porque es nuestra responsabilidad y Dios nos va a pedir cuentas. Amén.